Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. En esta parte de la doctrina profunda vamos a estar hablando de la paternidad espiritual. Esto es una cuestión que se ha inventado ahora último, se ha hecho mucho hincapié en esto, acerca de la paternidad espiritual. Esta paternidad espiritual que se ha utilizado como para justificar, en cierta manera, aquella obediencia y aquella sujeción por parte de ciertos creyentes o ciertos ministros que pertenecen o se integran a una congregación. Vamos a desarrollar este tema. Cuando uno entra a una congregación, en esta teoría ellos dicen que vos sos un hijo espiritual de alguien que te predicó, alguien que te llevó, alguien que te aconsejó, etc. Si no hubo nadie que te llevó ni te aconsejó, te derivan a una persona y te dicen, te va a guiar y te va a decir que ese es tu papá espiritual. Hay un inconveniente, porque la Escritura no habla nunca en términos como padre espiritual ni nada por el estilo, según ellos lo entienden. Pero ellos te dicen que hay versículos que hablan de que el apóstol Pablo u otros hablaban de padre o hijo espiritual. Los vamos a leer a todos y vamos a leer refutando toda esta idea. No termina aquí. Alguno diría, ¿y cuál es la idea de llamarle a uno padre espiritual? Y bueno, como padre, vos como hijo tenés obligación de respeto a tu padre, de obediencia, no lo cuestionás, tenés una obediencia ciega. Esto ayuda al adoctrinamiento inocente, ¿no? Una cosa es tener un orden en una congregación, hay que tenerlo. Una cadena de obediencia, hay que tenerla. Si no, la iglesia jamás podría funcionar. Respeto entre nosotros, hay que tenerlo. Pero cuando hay casos graves o alejamiento de la palabra, es cuando el creyente tiene que tener acceso a la palabra y no quedarse con lo que le dice su supuesto papá o mamá espiritual. Bueno, después obviamente tienen que honrar al papi y a la mami, como dicen ellos, y no lo vas a honrar con diciendo gracias por enseñarme, no, dinero. Entonces todo esto se presta para abusos, y esto viene detrás de la falsa doctrina de la prosperidad mal entendida, de la prosperidad no integral. Yo creo en la prosperidad y la vivo, pero la prosperidad integral, la que te prospera en todos los ámbitos de la vida, en la familia, en el sentimiento, en el intelecto, en la vida espiritual, en la vida económica, etc. Dice, por ejemplo, en tercera de Juan 4:4, esto nos hizo la pregunta un amigo, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice, el anciano lo llama de hijos. ¿Será de ello que ellos le podían decir padre en forma de afecto? ¿Me podría explicar el verso? Bueno, sé que no te puedo explicar el versículo, por eso lo hemos dejado para doctrina profunda, sin mencionarte todos los antecedentes, porque va a ser incompleto. Este es uno de los textos que ellos tienen. ¿Qué significará entonces esto? Mantengan este texto. Juan dice, estoy contento que mis hijos andan en la verdad, dice Juan a los que habían creído. Primera de Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Este es uno de los versículos preferidos por los que enseñan esta falsa doctrina de la paternidad. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos, a sus propios hijos. Otro texto. En ese mismo vamos a encontrar el verso
8, que dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así que, como también sabéis de qué modo, dice el 11, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Dice como el Padre. Entonces ese es otro texto que les agrada, porque dice como el Padre consolaba a sus hijos. El 14 también de 1 de Tesalonicenses 2 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido por los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Bueno, estos son algunos de los textos que ellos mencionan. Obviamente este último no hace alusión directamente, pero viene en el contexto como para que entendamos de qué es la temática. Después les agrada a ellos otro texto, Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces habla aquí Elías como que Dios va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, o de los padres hacia los hijos, mejor dicho. Es decir, volver a tener esa ligadura de afecto y el corazón de los hijos hacia los padres también. Entonces, ¿cuál es el otro texto preferido de ellos? Algunos solamente mencionan los primeros. Estos lo he encontrado en otros predicadores que han tratado de justificar más su doctrina. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga para ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a ellos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Bueno, esta se ve que es otra versión, toma su manto. Pero evidentemente aquí la parte que importa es cuando él grita: Padre mío, Padre mío. Entonces dicen, ven, que Eliseo le llamaba a Elías Padre mío, Padre mío. Vamos a empezar a rebatir algunos de estos falsos argumentos. Tenemos el texto que vamos a dejar los últimos para el final. Los más complicados para el final. Vamos a rebatir los que son muy fáciles de rebatir. Dice en 1 Tesalonicenses 2:11: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esto habla de la ternura. No necesariamente este texto en ninguna parte dice que hay una paternidad. Así como un padre exhorta al hijo, o así como un maestro enseña a su alumno, directa, esto no representa una enseñanza directa. No, aquí no se dice que alguien esté afirmando que el otro es un hijo espiritual o algo por el estilo. Por lo cual esto es muy agarrado a la fuerza, metido a la fuerza en una enseñanza que no está, al menos en el versículo 11. Vamos otra vez al 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, ¿qué está diciendo? Hablando del contexto de que son muy amados, muy queridos. Dice el 7, 1 Tesalonicenses 2:7: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Está hablando de la ternura. No hace hincapié a una responsabilidad. No hace hincapié a una responsabilidad de uno hacia el otro y de una paternidad. En ningún momento, en ninguno de estos pasajes de 1 Tesalonicenses 2, ninguno tiene que ver con esto. Vamos a ver, vamos a dejar para el último 1 Corintios 4:15 y Juan 4:4, 3 de Juan 4:4.
Vamos a ver estos dos que cuando habla de que el profeta Elías dice que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto no está hablando aquí de una paternidad de ninguna manera. Hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres es la responsabilidad. Recordemos que el Señor habla del famoso Corbán, porque la gente no quería hacerse cargo de sus ancianos también en la antigüedad, y dice que como era una obligación hacerse cargo de los ancianos, ellos inventaron una ley, un mandato, que decía que si vos tenías dinero para ayudar a tus padres, pero ese dinero destinado a tus padres lo dabas como una ofrenda a Dios, te librabas de la responsabilidad de ayudarlos. Por lo cual negaban la fe. Luego dice la Escritura que no desprecies a tu mujer o a tu madre cuando envejezcas. Entonces está hablando de que la ligadura de padre e hijo tiene que ser inalterable en el transcurso del tiempo, sin importar si el hijo está atravesando momentos malos o el padre está atravesando momentos malos. Tiene que haber una responsabilidad como un reaseguro entre ambos. Pero esto se había roto. Entonces dice que Dios va a volver a hablarle a los hombres para que ellos vuelvan a tener esa comunión y esa unidad en la familia y ese respeto que después se iba a traducir obviamente con el respeto y el afecto a los demás, a sus líderes, a sus jefes, a sus ancestros, etc. Malaquías 4, 5 y 6 en ningún momento nos habla de una paternidad. Esto es querer meterlo por la fuerza. Lo que sí podemos dudar, aquí sí le vamos a dar una duda, cuando Eliseo le dice a Elías: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Bueno, esta palabra, el Padre mío, es la palabra Abba. El Strong creo que es el H1, ahora lo vamos a buscar. Cuando Eliseo comienza a gritar Padre mío, no es que está diciendo que él era su padre literalmente, sino que era una expresión de respeto y de afecto. Alguno dirá: ¿cómo usted puede afirmar esto? ¿Por qué está tan seguro que era una expresión de afecto y de solamente una expresión de respeto? Bueno, Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primero habla de hacer discípulos el Señor, nunca habla de hacer hijos. Luego tenemos, por ejemplo, Hechos, que nos habla también de discípulos. Nos está hablando siempre de ir y hacer discípulos. Algunos dicen: bueno, pero resólvame lo de Padre mío. Entonces tienes que ir a Samuel, 1 Samuel 24:11, dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. ¿Qué le dijo? Y mira, Padre mío. ¿Quién estaba diciendo este? ¿Un discípulo a su maestro? No, un hombre a su enemigo, David a Saúl. ¿Cómo le dijo? Padre mío. ¿Qué? ¿Era hijo espiritual? No. ¿Era amigo? ¿Era discípulo? Nada. Era su enemigo. Era como una forma de cortesía. Es como cuando alguien dice: oiga, jefe, ayúdeme. O chief, en inglés se dice como chief, ¿no? Es una expresión como de respeto, como de confianza, pero más bien de respeto. O boss. O boss también, o jefe. Bueno, en español también se dice: escuche, jefe, pero no es que sea tu jefe. Es como que vos tratás de ser un poco más afectuoso y ponerlo a él en una posición de importancia. Bueno, lo mismo. David aquí le dice: mira, Padre mío. ¿Cómo le va a decir padre espiritual a Saúl, que nunca le enseñó nada de Dios? Al contrario, jamás Saúl tuvo una relación ni siquiera afectuosa con David. O sea, aquí en 1 Samuel 24 derribamos toda esta historia que dice cuando Eliseo llamó Padre mío,
carros de Israel y su gente de a caballo. Era una expresión de respeto, de cariño a una persona, de sumisión. Aquí cuando David le dice, y mira, Padre mío, está haciendo esto mismo. Alguno dice, bueno, pero es solamente un versículo. No. ¿Por qué no vemos, por ejemplo, 2 de Reyes 5:13? En el caso, Naamán, leproso, se iba enojado porque Eliseo no lo quiso recibir. ¿Qué ocurrió entonces? En el versículo 13, 2 de Reyes 5:13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote levántate y serás limpio? Otro versículo más que muestra que Padre mío era una cuestión de cortesía, era una cuestión de sumisión. No era una cuestión de padre espiritual e hijo espiritual como quieren hacer creer algunos en la historia de Elías y Eliseo. Alguno dirá, bueno, este es el último versículo. No, podemos ir a Jeremías 3:19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos de mí. Esto dijo Dios, me llamaréis Padre mío. Es decir, Dios dice, para que yo te bendiga a mí, me llamarás Padre mío. Pero, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Él esperaba que le digan Padre mío a Dios. Y a veces preferían decir Padre mío por respeto a un jefe al que te paga el sueldo, como decir, mande, sí, dígame, ¿qué quiere que le haga? Y cuando llegamos a Dios, parece que le estamos reclamando a Dios porque no nos prosperó, lo tratamos como si fuese nuestro criado. Cuando a un jefe lo tratamos con respeto. Y en la antigüedad le decían Padre mío. Y dice Dios, y yo quería que ustedes me llamen a mí Padre mío. Y no lo hicieron. Pero como esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Dice la Escritura, ¿qué más nos dice la Escritura? Bueno, dice la Escritura que no debemos llamar Padre nuestro a ninguno que está aquí en la tierra. Dice, pero vosotros no llamaréis, no queréis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, que es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, dijo el Señor. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? No tenemos que llamar Padre nuestro a ninguno de los que está aquí en la tierra, porque dice, uno es tu Padre que está en los cielos. Esto es Mateo 23, en el versículo 9. Pero si a alguien no le queda seguro esto, no está convencido, ve al 8. Dice, pero vosotros no queréis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Luego reafirma y dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, dice el versículo siguiente, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, tenemos lo que dijo Cristo y lo que ahora dice el apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hay una contradicción entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Cristo. Los amigos que han estudiado doctrina profunda y han visto las herramientas saben que cuando hay una contradicción de textos o una interpretación que es contrapuesta entre uno y otro, una de las formas de entender cuál es la correcta es ver la autoridad que cada uno tiene. Cristo dijo, vosotros sois todos hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie que está en la tierra. Y aquí el apóstol Pablo dice, yo os engendré por medio del Evangelio.
Porque aunque tengáis, dice, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Está diciendo como que Él es el Padre. La Escritura dice, ninguno es Padre. Luego, el apóstol Pablo dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Otro error más del apóstol Pablo aquí, contradiciendo a la palabra. Porque dice la Escritura que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae primero. Son los sufrimientos de Cristo. Nosotros no engendramos a ningún hijo. Entonces, las personas creen que todo lo que dijo el apóstol Pablo es la palabra de Dios, lo que era la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en un momento dijo, yo me envanecí y yo me glorié y fui un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso es palabra de Dios? No. Él está reconociendo un error para que nosotros veamos. Y estas eran cartas del apóstol Pablo. Cuando leemos la Escritura, lo que dijo Cristo, y vemos lo que dijo el apóstol Pablo, decimos el apóstol Pablo aquí tendría que haberse expresado de otra manera. Eligió la relación de padre y de hijo, y eligió la palabra engendrar, cuando el término que debería haber elegido es otro, porque eso iba a dar lugar a una contradicción con la realidad espiritual de Cristo, que solo Cristo es el que nos hace nacer. Nosotros no hacemos nacer a nadie. Luego de eso, la gente ahora anda con la idea de que tenemos una matriz espiritual y que damos a luz bebés espirituales y armó toda una teoría. El apóstol Pablo dice una cosa, Cristo dice otra. Los que saben de doctrinas entienden que a diferente punto de vista, el que tiene mayor peso espiritual, no hay nadie que tenga mayor peso que Cristo en la Biblia. Cristo tiene la razón, no el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiso expresar afecto, no eligió la analogía más feliz, porque eligió algo, como dijo, yo los quiero como padres, porque venían diciendo, así como un padre quiere a su hijo, estaba con el tema del padre y de los hijos, hasta que en un momento dijo, yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora, yo me pregunto, ¿estas personas nacieron por voluntad del apóstol Pablo? Si dice la Escritura que nosotros hemos nacido no por voluntad de hombre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Podemos ser guías para otros, maestros en cierto, si el término cabe, porque el Señor también dijo, no, uno es tu maestro verdadero, pero alguien que te enseña, un guía. Pero nosotros no somos los que engendramos a los hijos espirituales, porque si no estás diciendo que tu hijo nació por voluntad de varón, por voluntad de carne, y dice que los que nacen de Dios no son engendrados por voluntad de varón ni de carne, sino por voluntad de Dios, ni siquiera por voluntad del apóstol Pablo. Este pasaje del apóstol Pablo no ha elegido las palabras correctas. La intención de demostrarle la entrega que él tuvo era buena para que ellos recapaciten, pero la forma en que se expresó entró en un choque directo y en una contradicción directa con lo que dijo el apóstol Pablo. Asimismo, otros se expresaron otra vez. Juan 3:4:4. No tengo yo mayor gozo al oír que mis hijos andan en la verdad. Otra expresión mala, tendría que haber usado la palabra discípulos. Discípulos, alumnos, discípulos, cualquiera otra palabra, pero ellos eligieron la palabra hijos y volvió a chocar contra la doctrina del Señor. Porque esto no es que alguien lo dijo el apóstol Elías o Moisés. Esto fue de boca de Cristo, que dijo que nosotros no debíamos llamar a nadie Padre en la tierra, porque todos vosotros sois hermanos. Esto lo aclara específicamente, que nosotros somos hermanos. Esto está en Mateo 23. Mateo 23, en el versículo 8, dice que todos nosotros somos hermanos, y en el 9 dice, no llames Padre vuestro a ninguno de los que están aquí en la tierra. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Alguno dirá, entonces, ¿cómo es? Bueno, fíjate por ejemplo lo que dice, por tanto, id, dice el Señor, y haced discípulos. ¿Cuál es la otra idea? Jesús jamás tuvo hijos, jamás enseñó a los discípulos en vida que ellos deberían tener hijos espirituales. Él les dijo, hagan discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, dijo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Es decir, el Señor no los manda a buscar hijos, los manda a ser discípulos. Mateo 28. Esto está en Mateo 28, 19. Entonces, por otro lado, en Hechos 14, 21, dice así, por ejemplo: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esta es la historia del apóstol Pablo y Bernabé. Ellos sabían que no estaban haciendo hijos. Solamente que en ese momento el apóstol Pablo se expresa mal, porque él mismo dice en Hechos 14, pueden leer toda la historia, en el verso 21 dice: después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. No dice de hacer muchos hijos, de hacer muchos discípulos. Entonces, ¿cuál es la expresión correcta? Hacer discípulos, no hijos. La paternidad espiritual es una mentira forzada por algunos versículos mal interpretados y desconocen e ignoran las verdades espirituales, incluso las mismas que dijo el apóstol Pablo, que él mismo afirmaba acerca de hacer discípulos. Cristo jamás les enseñó a ser discípulos. La iglesia primitiva nunca dijo vamos a ir a predicar y a ser hijos. Solamente el Señor les enseñaba a ser discípulos, no hijos. Eso es lo que debemos guardar. Cuando el Señor los manda a predicar, nunca les dice vayan y hagan hijos. Hagan discípulos. Enséñeles. ¿Por qué nace esta idea desesperada de querer hacer discípulos? Porque la gente en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, pero específicamente en Latinoamérica, la gente es muy ingrata. La gente en Latinoamérica no tiene, a veces le cuesta el tema del orden. En otros países esto se asume rápido. En Latinoamérica tenemos una cultura en que enseguida se confronta, enseguida se revela. La gente enseguida lee la Biblia, 2 versículos bíblicos y cree que está a la altura del pastor y le falta respeto y quiere pasar por la autoridad, etc. Todos los pastores esto lo hemos sufrido, pero en lugar de enseñar y de tener paciencia y de corregir lo defectuoso, se inventan una doctrina de la paternidad espiritual, diciendo, también pasa por otro lado de que a veces el creyente tiene que tener mucha visión para hacer un seguimiento y un discipulado. Y ellos dicen, no, pero si le decimos que son sus hijos, lo van a querer como hijos, lo van a soportar como hijos. Bueno, el apóstol Pablo no soportó mucho a Alejandro el Calderero como hijo, porque directamente lo entregó a Satanás. O sea que no creía tampoco demasiado en la paternidad espiritual, porque si a su hijo nunca lo entregaría al infierno. El apóstol Pedro tampoco creía mucho en la paternidad espiritual porque Ananías y Zafira cayeron muertos. No creo que a sus hijos les hubiese ejecutado un juicio de esa magnitud. Aparte era un mandato de Dios, obviamente, no era voluntad de él. Pero podemos ver en la Escritura que no se trataba de una relación de padre espiritual a hijo espiritual, sino una relación de maestro más bien a discípulo o de guía a discípulo. Demas, por ejemplo, abandonó al apóstol Pablo, amando el mundo, y el apóstol Pablo no salió a llorar como quien llora por un hijo. Entonces, obviamente que en todo esto, después viene la parte económica de estos falsos profetas y de esta mentira de la prosperidad económica solamente, y que después dicen, bueno, los hijos tienen que honrar a los padres. Los padres te cuidaron, te enseñaron y ahora tenés que retribuir. Así como un hijo cuando ya crece comienza a aportar. Y simplemente se cae en este terrible engaño y mentira. Aquí tienen por lo menos bastantes fundamentos bíblicos para ir a decirle al pastor, usted está totalmente equivocado, no te vamos a llamar papá ni nada, y deberías leer la Biblia, estos pasajes, y bueno, y tratar de enseñarnos a ser más respetuosos, enseñarnos a ser más reverentes, no ser tan irreverentes, más prudentes, más afectuosos, pero no toda esta doctrina y esta mentira de la paternidad espiritual agarrada por 1 o 2 versículos que son fácilmente contrastables con dichos dados por la boca del mismísimo Jesucristo de Nazaret. Nos vamos.